Regresamos a la mesa para platicar con René Delgado, como lo hacemos todos los miércoles, y de lo que platicábamos un poco antes del resumen, René, toda la reacción del gobierno mexicano, en particular de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, pero en general de la política exterior que ha presentado en estos 5 años. Buenos días. Daniel, buenos días. Enrique, buenos días. En efecto, Daniel, creo que la ofensiva lanzada por Hamas contra Israel debería dar pie a analizar, a revisar la política exterior mexicana por 3 razones. La primera, cada vez es más notorio, dicho con elegancia, una suerte de disonancia, pero en el fondo una incongruencia entre la postura que maneja la Cancillería mexicana y la postura que maneja la Presidencia de la República, como si no fueran entidades de un mismo gobierno. Ya lo vimos en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, fue mucho más clara la postura de la Cancillería en Naciones Unidas que la del presidente aquí en la República. Y ahora lo estamos viendo también con la postura de México frente a lo sucedido allá en Medio Oriente. Es más clara y firme la postura de la Cancillería que la de la Presidencia de la República. Segunda razón, se está pretendiendo, bajo la idea de cumplir con un principio, refugiarse en una suerte de neutralidad o de no intervención, y de ese principio se está haciendo una contradicción. Intervenimos en el Perú, pero no intervenimos en Nicaragua. Y tercera razón, se está entendiendo la política exterior como una serie de asuntos aislados, no conectados entre sí, y no hay una visión integral de los efectos que los sucesos en algún país o en alguna región pueden acarrear acá. ¿Por qué decir esto? Planteo 2 asuntos aparentemente desconectados. Por un lado, bueno, es evidente que lo sucedido en Medio Oriente pareciera ser que no tiene ningún efecto aquí. Y sin embargo, el próximo 15 días, el 22 de octubre, el presidente está convocando a una docena de mandatarios y de cancilleres de América Latina y del Caribe para lograr un acuerdo migratorio que llevaría a Estados Unidos el 14 y 15 de noviembre para negociarlo con Joe Biden en el marco del Foro Económico de los Países de Asia-Pacífico. Un foro donde el presidente había dicho que no iba a ir porque no quería presentarse con la presidenta del Perú, Boluarte, por las diferencias que tiene con ella. Cambió la postura, siempre sí va, y va a llevar ahí un supuesto acuerdo migratorio. Ese hecho, que parece desvinculado de lo sucedido en Medio Oriente, va a tener un efecto. Lo ocurrido en Israel va a llevar a reforzar las fronteras, la seguridad en las fronteras y evidentemente todo lo relativo a la migración, al comercio, a la economía e incluso a la actividad criminal en las fronteras va a tener un fortalecimiento. Y asombra pues cómo de pronto se parecieran tratar de manera aislada asuntos que en el fondo están conectados. Sobre todo porque, a ver, Estados Unidos tiene un temor que ha expresado a raíz de lo ocurrido el sábado en Israel por la posibilidad de que haya estas que llaman células durmientes de miembros de Hamas que pudieran hacer algún atentado terrorista en territorio estadounidense incluso. Así es. En segundo lugar, y si me permites, porque el tema de Hamas, a diferencia del de Ucrania y Rusia incluso, estamos hablando de un atentado terrorista, estamos hablando de un grupo que para la mayoría de los países de Occidente es un grupo terrorista, y además con la agravante de que hay por lo menos 2 mexicanos que están desaparecidos, que podrían ser rehenes o podrían haber sido asesinados, no sabemos hasta ahora, ojalá que no, por un grupo terrorista. Por eso creo que hay una especie de confusión entre la causa palestina, incluso en el gobierno mexicano o en el presidente López Obrador, entre la causa palestina y lo ocurrido el sábado, que es un acto terrorista que afecta incluso a la causa palestina. Es que lo que estás tocando, de pronto pareciera ser que hay un pobre concepto en el análisis de la situación contemporánea internacional y que hay una suerte de nostalgia por dogmas o posturas ideológicas que quizá eran, no sé si
eran entendibles, sí, justificables, no sé, pero que ya no tienen que ver con el mundo de hoy. Entonces se hacen identidades que no prevalecen más y en esa medida se incurre en errores o en contradicciones o en incongruencias. Sí, son atavismos como aquellos que siguen creyendo que Rusia es la URSS, como Así fue es. a mediados de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? O el silencio frente a lo que ocurrió en Nicaragua, porque Tal allá cual. hubo una revolución. Dice, bueno, quizás la hubo, cierto, pero también lo que hoy hay es una pena. En fin. Muchas gracias. A ustedes. Estamos al pendiente de esto porque, como bien lo decía Enrique, está lejos de llegar a su Muy fin lejos. en el Medio Oriente. Así es. Gracias, muchas Gracias, René.